Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, camino al trabajo, yendo a la universidad, acostado en la camita, donde quiera que tú estés y a la hora que sea. Que Dios te bendiga a través de esta palabra. Lo que les traigo a continuación es un extracto del estudio bíblico de 2 Corintios capítulo 6, que dio lugar en Facebook y contento a la vez porque pudimos transmitir en TikTok. Ya tenemos internet exclusivo en el estudio y eso nos va a dar la posibilidad de poder compartir, transmitir, ministrar, predicar la palabra del Señor en diferentes plataformas. Así es que Dios los bendiga. Damos lectura a 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, en el nombre del Padre, de su Hijo amado, precioso, justo, maravilloso y santo, y también de su presencia, su Santo Espíritu. Amén. Bueno, el 6 viene con la continuación del capítulo 5 con el título de El Ministerio de la Reconciliación. El día de ayer, en el estudio precioso que tuvimos, les dejé de parte del Señor, porque lo sentí en mi corazón, les dejé un desafío, ¿sí? Ese desafío tenía que ver con lo que habíamos estudiado, y esto guarda relación con quiénes somos, ¿sí? El Ministerio de la Reconciliación vale decir, en nosotros está la responsabilidad de reconciliar a otros con Dios por medio de la predicación. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice la palabra. Pero no solo quiero que nos quedemos con el estudio, no solo que nos volvamos gorditos espirituales y alimentándonos nosotros solamente, sino que, al igual como nos dijo el profesor Miguel, el hermano, hace unos minutos atrás, sí, sino que lo que Dios nos da sea de bendición también para otros. Esto en todo término de cosas, ¿sí? Dios nos da tiempo, bendigamos a otros con tiempo. De pronto, un tiempo significa un oído a una persona que está con problemas, un abrazo, una asistencia a ayudar a otro, ¿sí? Si Dios nos da economía, ayudar y bendecir a aquellos que tienen necesidad. Si Dios nos da un plato de comida, bendecir a aquellos que tienen la necesidad de un plato de comida. La palabra dice que si tienes 2 abrigos y tu hermano tiene frío, no le diga, hermano, va a orar para que el Señor le envíe un abrigo, sino, cabezón, dale un abrigo. Entonces, entender que la palabra nos enseña para que nosotros la apliquemos. No solo oidores, sino también hacedores. Vivir la palabra es importante. Entonces, entendiendo el concepto, entendiendo lo que Pablo nos viene hablando, el Espíritu Santo por medio de Pablo a través de 2 Corintios 5, de lo que somos en Cristo Jesús, embajadores, tenemos el ministerio de la reconciliación, estamos encomendados, tenemos la gran comisión de predicar el Evangelio, de hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El desafío final, sentí en mi corazón de decirle, hagámoslo. Salgamos de nuestra zona de confort, de esta tranquilidad de voy a las reuniones, voy a los cultos, participo en mi iglesia, escucho, estoy en la banca, crezco, maduro, no soy el mismo de antes, hoy día voy creciendo, mi fe va creciendo, ¿sí? Como la parábola de la semilla de mostaza, mi fe crece a tal punto en que otros se bendicen de mi fe, porque esa es la parábola, ¿sí? Esta crece, siendo la más pequeña, la más ínfima, va creciendo a tal punto en que es tan grande que mi fe da refugio, da socorro, da sostenimiento a otros, en este caso aves, en este caso a ustedes. Por ejemplo, el don que Dios me dio. Y en ustedes lo mismo. Entonces, tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y activar, hermanos, activar los dones del Espíritu en nosotros. Los dones, esos regalos que Dios nos da, que tienen que ver con, entre comillas, talentos sobrenaturales, ¿sí? Que lo hemos estudiado, lo ministramos en la carta anterior de Corintios. Por consecuencia, sentí dejarles ese desafío de hablarle a nuestros vecinos, de hablarle a una persona que no conocemos, que no estamos cerca, que tenemos siempre de pronto ahí un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de universidad. Hermano Héctor, bienvenido acá a mi Facebook. Gusto de verle. Se escucha mejor, dice. Sí, me imagino, por el micrófono probablemente. Creo que no va a ser compatible su opinión con la de mi hermano Jonathan, que se fue de Facebook a TikTok. Bueno, pero en fin, para gustos, colores. Entonces le generé ese desafío, hermano, salir de la zona de confort y abarcar a aquellos que tenemos a nuestro alrededor y que de pronto decirle, vecino, soy cristiano, quiero que lo sepa si no lo sabía, y estoy a su servicio, cualquier cosa que necesite, quiero que cuente conmigo, si está decaído, necesita una palabra de aliento, quiero que sepa que cuenta conmigo. Necesita oración, cualquier cosa, por favor, puede tocar mi puerta y yo estaré por usted cuando usted me necesite.
activar, hermanos, activar la palabra del Señor, ¿sí? No solo ser oidores, sino hacedores de ella. Y ese desafío lo dejamos el día de ayer, se los dejé, meditando un estudio precioso el día de ayer, y que nos activemos en el Señor para su gloria, ¿sí? Entendiendo que somos simplemente vasos de barro. Entonces, este capítulo 6 continúa un poco con eso, con el ministerio de la reconciliación, y va a continuar del versículo 1, fíjense, hasta el versículo 13. Así que continuamos. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, Pablo hablando de los colaboradores de Corintios, ¿sí? Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Os exhortamos. ¿Qué significa exhortar? Significa, de alguna manera, es una especie de corrección animosa, ¿sí? Con énfasis en una disciplina, de alguna manera. Eso significa exhortar. Entonces, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Significa que, lo mismo que estoy diciendo yo recién, ¿sí? Que fue el estudio pasado y que vuelvo a reiterar. Hermanos, no por nada hemos recibido la gracia de Cristo, la gracia de Dios en Cristo Jesús. No por nada Dios nos capacita con dones. Los dones no son para abastecernos, para gloriarnos, no, es para la gloria de Dios en el cuerpo de Cristo. Entonces, si Dios nos bendice, tenemos que ser de bendición al resto, hermanos. Tenemos que ser, es nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros, y eso está haciendo Pablo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, estamos a su servicio, dice Pablo. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿De qué gracia está hablando? De la justicia, la santificación, la remisión, el amor, la piedad, la misericordia en Cristo Jesús. Todo eso es por gracia. Hermanos, no tenemos que hacer nada para recibirla, más que lógicamente creer, pero no es por obra. Es el acto redentor que hizo Cristo en nuestros corazones. Y por medio del Espíritu Santo somos capacitados, somos ministros competentes en Cristo Jesús. Y esa es la gracia. Y si recibimos gracia, tenemos que dar por gracia. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Qué significa eso? Esto significa guardar un testimonio, hermanos, lo cual es tremendamente difícil para aquellos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque al ser cristianos ya se nos cataloga, y estamos en vitrina, con el hecho de ellos tienen que ser perfectos, lo cual no es así, hermanos, no somos perfectos. Vamos a cometer errores en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, vamos a cometer errores en un montón de situaciones. Pero tenemos un testimonio que guardar porque somos ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Es la responsabilidad que tenemos nosotros, es la gracia que nos fue dada y es la encomienda en Cristo Jesús, de la cual Él distribuye a sus discípulos, a sus apóstoles, y sus apóstoles hacia abajo y hacia nosotros. Lo he ministrado un montón de veces, hermanos. Somos ministros competentes. Ministro significa que estamos al servicio de. Y la labor fundamental de un líder, de un ministro, de un pastor, de un diácono, de alguien que está liderando, que está guiando, uno, es servir. Absolutamente, es servir. No están ahí porque estén mejores, no estamos acá porque seamos mejores que otros, al contrario, de hecho somos viles, dice la palabra, porque en nosotros se glorifica el Padre, simplemente en vasos de barro. Pero la labor fundamental número uno es replicar más líderes, hermanos. Cristo lo hizo, los apóstoles lo hacen, nosotros debemos de hacerlo con cada uno de nuestros dones también. Entonces, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Vale decir, nosotros guardamos nuestro testimonio. Nosotros tratamos de servirles en todo tiempo, de ser ejemplares. Pablo dijo, imítenme a mí como yo de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro ministerio no sea vituperado, para que no hablen mal de las cosas que hacemos y como que digan, el hermano y más encima es cristiano. ¿Me explico? En estricto rigor eso está diciendo Pablo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Escuchen lo que se viene ahora. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios.
Entender lo que se viene ahora, el listado tremendo que se viene, es entender que somos cristianos 24/7, hermanos. No solo la iglesia, no solo cuando estamos en estudio, no solo cuando leemos la Biblia, en todo tiempo. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como a desconocidos, pero bien conocidos como moribundos. Mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Hermanos, podemos estar entristecidos, pero tenemos el gozo de la salvación que nadie nos podrá arrebatar. Más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y terminamos con el 11, miento, hasta el 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Se les predicó y los amaron. Eso está hablando. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Vale decir, así como nosotros les predicamos y le abrazamos y les amamos, ustedes deben hacer lo mismo. Ensanchaos también vosotros. Eso significa ejercitar el amor, ejercitar la piedad, ejercitar la misericordia, como Pablo lo hace con ellos y les muestra cómo lo ha hecho. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Pasamos al capítulo 6, versículo 14, con el título Somos templo del Dios viviente. De momento, dudas, consultas, preguntas del tema. Mi hermano Jonathan dice, ahora encuentro que se ve mejor en Facebook, pero acá puedo gay tag y allá no, pues. Gay tag. No sé qué significa gay tag. Me imagino que taguear el nombre de, ¿sí? Creo que es eso. Dudas, preguntas, consultas, hermanos. Gracias a aquellos que han dado like a la transmisión y la han compartido. Allá puedo dar tag. Ah, ok. Allá, acá en Facebook, creo que es. ¿Ninguna duda? ¿Pregunta? O sea, acá en rojo. Hermano Jonathan está bien. Está escribiendo raro, hermano. Le falta oración hoy día. Está atribulado, parece bien. Le falta oración, hermano. Mi hermano Juan Díaz, Ana Balón, bendiciones, cariño. Gusto verle por acá en el chat. Hermano, dejen su like. Facebook, 10 visualizaciones y 6 reacciones. Aquellos que me ven a través de mi Facebook personal, como Christopher Mesa Sepúlveda, les pido disculpas, pero no les puedo ver en el chat. Les recomiendo ver la transmisión de Chris Art Mesa de mi fans page. Solo recomendación, no hay problema. Pero si me escriben algo no les podré leer. El único pero, sorry. Ya, continuamos entonces con el versículo 14. Dice, somos templo del Dios viviente. ¿Sí? Escuchen esto. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Se entiende esto, hermano, o no? Esto es palabra del Señor, esto no se me está ocurriendo a mí. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, somos un pueblo de Cristo. Bendiciones, hermano Marcelo. Bienvenido. Y la palabra nos dice que no tenemos que unirnos en yugo desigual. Ahora, es cierto, Cristo anduvo entre medio de prostitutas, ladrones, ¿sí? Entre medio de gente mala y que les predicó diciéndoles que pueden ser buenos. ¿Sí?
aquellos descartados, aquellos exiliados por lo religioso, por los fariseos, por los líderes espirituales que simplemente los consideran que eran basura, perros en algunos casos, y no tenían comunión por ser sucios, corruptos. Y ellos se creían lo mejor de lo mejor, la crème de la crème, canela en rama, hermano. No obstante, Jesús les dijo, en ustedes se va a glorificar el Padre. ¿Sí? Les enseñó a través de la predicación de que aquellos que son malos pueden ser buenos, y Él nos justifica. Pero aquellos que se creen buenos, que se creían espirituales y que eran santos, casi con una aureola en la cabeza, les dijo, ustedes son malos. Sus corazones están turbios y tienen un velo no solo en sus ojos, en sus corazones. No obstante, anduvo con gente del mundo, hermano. No estuvo con espirituales, con religiosos, no, al contrario. Estuvo ahí con aquellos que los tocó, que los abrazó, que los amó. Y nuestra responsabilidad también. Ahora, tenemos que entender una cosa. La palabra, si bien es cierto, dice mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso significa que si somos luz, somos la sal de la tierra, ¿dónde tenemos que estar? En lugares de tiniebla, vale decir, con aquellos que no conocen a Cristo. ¿Para qué? Para predicarles. Tenemos el ministerio de la reconciliación, somos embajadores de Cristo, nuestra responsabilidad predicarles, pero eso no significa tener amistad, hermano, con gente que nos va a llevar a cosas incorrectas. Las malas amistades, los malos círculos, corrompen las buenas costumbres, ya lo ministramos, lo estudiamos. Entonces, cuando acá Pablo dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, tiene que ver con, hermano, por ningún motivo, por ejemplo, va a ser un negocio, ¿sí? Vamos a emprender algo. Busco un incrédulo. No, hermano, por ningún motivo, la palabra le está enseñando. Y esto también se aplica al matrimonio, ¿sí? No unirme en yugo desigual. Significa que no puedo unirme con alguien, yo siendo cristiano, siervo de Dios, ministro del Padre, no puedo unirme con alguien que es atea, hermano, por ningún motivo. No corresponde. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hermanos, somos justos en Cristo Jesús y practicamos la justicia. Son las obras del fruto del quebrantamiento que tuvimos en Cristo Jesús y de comenzar a hacer las cosas correctamente para gloria del Padre. Por lo tanto, ¿cómo vamos a estar uniéndonos con aquellos que no viven en esta justicia y con una moralidad completamente distinta a la nuestra? Hermano, Jonathan dice, perdón, hermano, que escribí rápido, estoy trabajando. No se preocupe, hermano. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Qué comunión hay, hermanos? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que nosotros de pronto nos acerquemos a aquellas personas que no son cristianas, pero que nos acerquemos a predicarle, hermanos. Entendiendo cuál es la responsabilidad. Número uno, cuál es la responsabilidad que tenemos. Y número dos, esas personas se están yendo al infierno. La palabra lo dice y Dios les va a juzgar. Dios les va a juzgar por ello. ¿Y saben qué? En nuestras manos tenemos la responsabilidad de que esas personas conozcan a Cristo. Imagínense, si nos juntamos con personas, supuestos amigos, familiares, vecinos, quienes sean, ¿sí? Y les queremos algo, porque nos juntamos con ellos y pasamos tiempo con alguien, es porque los apreciamos de alguna manera. Si realmente los apreciamos y entendemos de que en Cristo tenemos salvación, ¿cómo no les vamos a predicar de Cristo? ¿Cómo no les vamos a persuadir? Lo estudiamos en el capítulo anterior. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Por lo tanto, no tengamos estas relaciones simplemente por tenerlas, como si fuésemos del mundo, como si fuésemos tinieblas. Somos luz y tenemos que llevarles a los pies de Cristo a cada uno de ellos. Sentir amor por aquellas personas, por sus almas. Es nuestra responsabilidad. 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pablo está amontonando versículos tras versículos para poner énfasis en algo que dice, no es posible, no lo hagan. O sea, no tengan amistades con personas. Hermanos, nuestra responsabilidad es tener comunión los unos con los otros en el cuerpo de Cristo y ser luz y potenciarnos y bendecirnos y edificarnos los unos con los otros. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo, vosotros, o sea, nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, les he ministrado esto. La palabra nos enseña que una vez al año en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba purificado, hermano, purificado al lugar santísimo, para estar delante de la presencia de Dios. Principalmente, ¿por qué? Porque si no entraba purificado y entraba con pecado, moría fulminantemente. Y la forma de sacarlo era tirándolo de un cordel que era atado en su cuerpo. Una vez al año. Y solo el sumo sacerdote que administraba la presencia. Y el resto del pueblo, hermano, solo bajo la dirección del sumo sacerdote y sacerdocio. Más los levitas que ministraban también la presencia de Dios, a través de la alabanza, etc. Hoy día no. Hoy día todo ha cambiado. En Cristo Jesús, la palabra nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, somos templo. Dios no habita en manos hechas por hombres. O sea, no habita en estructuras hechas por manos de hombres. No habita en templos hechas por manos de hombres. No es que Dios no esté ahí, ¿sí? No es que Dios no esté en la congregación. No, es que está en nosotros, hermanos. En nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo dice la palabra, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Somos pueblo de Dios, hermanos. Tenemos que entender la profundidad de lo que significa esto. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No hay comunión, hermanos, entre las tinieblas y la luz. No la hay. Y si estamos teniendo comunión, y si estamos viviendo como el mundo vive, la palabra es clara. Y esto no es mandato mío. Hermanos, puede gustarle o no gustarle la forma en cómo yo comunico. Puede gustarle la forma en cómo yo les hablo y les transmito el mensaje de Dios. Pero el mensaje de Dios es uno. Y acá yo no estoy poniendo palabras ni estoy sacando, solamente estoy leyendo lo que dice el texto. Reina Valera, 1960. Podemos leer en otra versión, que en estricto rigor va a decir lo mismo, con otras palabras. NBI, NTV, etc. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Dios se glorifica en nuestras relaciones con otras personas. Glorificamos al Señor en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones. Glorificamos al Señor, a Jesucristo, a nuestro Salvador, en las conversaciones que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con nuestra familia. Hay el momento de almorzar, de cenar, de tomar once en familia. Cristo, nuestras conversaciones son cristocéntricas, porque eso nos está enseñando la palabra. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Eso significa santificándonos, apartándonos del pecado. Y yo os recibiré. Esta palabra no se la está hablando un incrédulo. Esta palabra se le está hablando por medio del Espíritu Santo, Dios, a través de Pablo a Corintios. Una iglesia inmadura, pero crédula, creyentes, cristianos. En estricto rigor nos está hablando a nosotros. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No son condiciones que tenemos que cumplir para que Él sea nuestro Padre y seamos hijos e hijas. En Cristo Jesús sí, pero hay un mandato, ¿sí? Porque esto no basta con decir simplemente, ok, sí, yo acepto a Jesucristo como Señor y creo en Dios, listo, amén, soy cristiano.
Soy un siervo de Dios. Dios me va a bendecir, me va a prosperar y todo lo que yo quiera Dios me va a dar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si donde dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Dice que si yo pido, Él me da, que Él conoce la... Hermano, eso es tergiversar la palabra. Hay condiciones que tienen que ocurrir. ¿No es por obra? No, no es por obra. Es por gracia en Cristo Jesús. Pero nuestras obras son la obediencia a la adoración a nuestro Dios. Quiero terminar, que en el estudio no lo leí, con el último versículo con el cual termina este título. Y es parte del capítulo 7. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor, lo dice su palabra. Y nuestra responsabilidad absoluta es abstenernos de todo lo mundano, de toda la carne. No hay comunión en tinieblas si somos cristianos, y estar en santificación constante. Así es que es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Sé que ha sido de bendición esta palabra porque sana doctrina es palabra del Señor y nos da vida espiritual. Déjame tu like, comparte el contenido si es que te gustó y nos vemos hasta la próxima. Dios te guarde. Hasta luego, chao, chao.